A esta hora nos vamos con Stephanie Valencia para entender un poco lo que ha pasado con ese cierre de la vía al llano. Ella está en directo con nosotros. Stephanie, ¿dónde se encuentra y qué es lo último sobre esta noticia? ¿Qué tal, Pablo? Y a todos los usuarios de Caracol ahora, muy buenas noches. Pues mire, nosotros nos encontramos en este momento en el antiguo peaje de La Petit, uno de los puntos en donde más temprano se registraron manifestaciones, protestas por parte de los habitantes de la zona a raíz de toda la emergencia que se ha generado aquí en la vía al llano. Ya llevamos por lo menos unos 20 minutos en este punto porque se están dando cierres intermitentes. Recordemos que la vía está cerrada desde las 6 de la tarde como parte de las medidas implementadas por el gobierno nacional tras la emergencia, pero durante el día hubo ese paso intermitente de vehículos a raíz de un nuevo deslizamiento que se registró en la madrugada en el kilómetro 58 en el sector conocido como Guayabetal. Y tras la remoción de tierra que se llevó a cabo durante todo el día y el paso, digamos, que de uno u otro vehículo mientras se iba logrando, digamos, esa tranquilidad y la seguridad de la vía para poder habilitar el paso, pues se dio ese paso intermitente, como les mencionaba. Tras la remoción de tierra, hace pocos minutos, Coviandina anunció que ya habilitaron el paso. Se habilitó unos cuantos minutos hasta las 6 de la tarde que se dio nuevamente ese cierre únicamente de los vehículos que se encontraban represados, aquellas personas que desde hace 8 días han estado tratando de poder pasar hacia los llanos orientales, pues se logró dar ese paso. Se cierra nuevamente la vía desde las 6 de la tarde y se va a habilitar nuevamente a las 3 de la mañana en el sector de Lubal, y en el kilómetro 35 se comienza a dar paso desde las 4:45 de la mañana. Pero un dato muy importante, Pablo, y a todos los usuarios de Caracol ahora que nos escuchan y que están conectados con nosotros a esta hora, y es que la alcaldesa de Bogotá acaba de anunciar que una de las medidas para poder facilitar el paso de todas las personas que han estado, digamos, afectadas por todo el tráfico que se ha generado a raíz del cierre al sur de la capital del país, pues anunció que desde hoy, desde las 5 de la tarde, se implementa un contraflujo para el paso de transporte público. Desde las 5 de la tarde, presten mucha atención, y desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, se realizará un reversible en la avenida Boyacá, desde el portal El Tunal hasta la Y de Yomasa, específicamente pues para el transporte zonal y también para todos los buses del SITP. Esto, por supuesto, a raíz de la afectación del tráfico que hay por todos los vehículos de carga pesada que se encuentran al sur de la ciudad, de la capital del país, pues tratando de cruzar hacia los llanos orientales. Nosotros nos encontramos en este punto esperando obviamente la habilitación de la vía. Nuevamente muchos vehículos de carga pesada pues a la espera aquí haciendo fila, ya se bajaron de sus vehículos, están esperando a que nuevamente se habilite este paso en la vía al llano. Stephanie, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en directo desde la vía al llano. Pablo, usted, muchísimas gracias por la invitación. Aquí muy atentos y por supuesto para llevarles todo el reporte de toda la información oficial que se tiene hasta el momento por parte de Coviandina, del Ministerio de Transporte y también ahora de la Alcaldía de Bogotá, que también se suma pues a las medidas que se toman para poder mitigar un poco el impacto de esta emergencia en los llanos orientales. Ya hablemos de este tema porque nuevamente entonces está cerrada esa vía al llano. José Ignacio Nieto, docente de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos y sí, nuevamente en esa dinámica de apertura y cierre. Bueno, llueve ayer, hay un temblor muy leve, pero hay un temblor, vuelve y se da el cierre de esta vía. ¿Qué soluciones podríamos tener ya, no a corto plazo, sino a largo plazo, para evitar que siga pasando esta situación, José Ignacio? Bueno, los detonantes que tú mencionas, tanto lluvia como movimientos producidos, digamos, por eventos sísmicos, siempre van a suceder. Cabe recordar que la cordillera pues es activa, es dinámica, a diferencia de otros continentes, inclusive donde su geología ya prácticamente está estable. La nuestra está en formación, adicional a una zona de lluvia pues bastante importante. Lo que hay que hacer aquí para buscar una medida ya definitiva es pues todo un proceso de diseño. Lo que se está haciendo ahorita pues son obras de tipo reactivo, obras de emergencia, remoción rápida de la masa que cubre, de la masa de suelo que cubre la vía. Vimos en las imágenes cómo hay unas canecas en concreto con unos perfiles metálicos, unas varas metálicas haciendo como contención en caso de algún tipo de deslizamiento, de volcamiento de rocas,
Entonces, si vemos ahorita, todas las obras de ingeniería son, digamos, de corto plazo, de inmediatez, todo en búsqueda pues de controlar la situación ahora. Sin embargo, si la solución tiene que ser definitiva, en el caso del agua, pues hay varias obras que se pueden hacer. Se José puede hacer un Ignacio, sistema de canales. pero hay forma de hacer trabajos que puedan entonces generar que esto no siga pasando. Es decir, esos son a corto plazo. Se ha estimado desde la Escuela de Ingeniería, desde el Gobierno Nacional, desde los expertos, hacer trabajos grandes para que la vía al llano pueda mejorar completamente. Hoy la pregunta que planteábamos era si construir una vía alterna, ¿esto podría ser posible? Bueno, una vía alterna es posible. Llevaría todo el proceso de diseño, que es un proceso de años. Podemos hablar fácilmente para tener una vía definitiva totalmente nueva, inclusive 10 años, 8 años, en un proceso, digamos, muy minucioso. Si queremos solución definitiva y se está hablando ya de una ruta alterna, el horizonte pues es bastante largo. Es una solución de largo plazo. En este momento, para control de agua se pueden hacer canales, se pueden hacer lloraderos, estos tubos que uno ve en carretera que van saliendo y pues justamente remueven el agua interna en esa parte de la ladera. Se pueden hacer, digamos, varias obras de estabilización, anclajes, y esto, digamos, que es en el corto plazo. Garantiza hasta cierto grado la estabilidad, pero puede haber eventos como los que estamos viviendo ahorita que superen, digamos, esas expectativas. Si está sobre la mesa un diseño nuevo, estaríamos hablando de varios años. En cuanto a la universidad y la academia, pues se tiene toda la perspectiva completa de un diseño, desde la idea, que es lo que están haciendo ahorita justamente, hasta ya los diseños definitivos y el proceso constructivo y de operación. Se contempla todo pues, en su totalidad. Y ahora lo que estamos viviendo es eso. Entonces son pequeñas obras, obras localizadas que buscan atender la emergencia. Y si se está hablando entonces de un trazado totalmente nuevo, pues ya todo cambiaría, horizontes, tiempos, procesos de diseño y demás, Paula. Importancia para los usuarios de esta vía. ¿Por qué es tan importante? ¿Me repites, por favor? ¿Cuál es la importancia para los usuarios de esta vía? ¿Por qué es tan importante ser la despensa de los alimentos colombianos allí, Villavicencio y el oriente del país? Claro. Bueno, no perdamos de vista que estamos en un contexto económico y en un sistema. Entonces, más allá del corredor como tal, está en juego la economía nacional. Entonces, hay tres aspectos importantes. Está un aspecto de accesibilidad, que normalmente se mide internacionalmente por el tiempo que yo gasto de un origen a un destino. Esto suele ser un factor inclusive de calidad a nivel internacional en los proyectos. Si lo hablamos actualmente y más allá en la línea del tiempo, pues el tema de accesibilidad está pues muy comprometido. Ya ese tiempo, digamos, pues se desbordó totalmente y ese factor básicamente ya ni se podría aplicar a nuestro contexto. Por otro José lado está el Ignacio, tema de costos. sí, qué pena. Se me agotó el tiempo, pero yo le quiero agradecer por acompañarnos esta noche, porque vienen las noticias Caracol. Estamos también con una noticia en desarrollo que tiene que ver con Donald Trump. Le agradezco mucho estos minutos. Ya en un momento nos volvemos a conectar, si le parece. Perfecto, Pablo, claro que sí. Tiempo de hablar de nuevo de la vía al llano, porque es una noticia de las más importantes que están pasando en el país. Volvamos con José Ignacio Nieto, docente de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, para hablar con más calma sobre este tema. José Ignacio, bienvenido, docente. Hola, Pablo, muy buenas noches. Bueno, estábamos comentando entonces los cierres temporales, la caída de material y estábamos hablando de propuestas desde la academia para evitar que esto siga pasando en la vía al llano. ¿Cuáles eran esas propuestas? Bueno, digamos que de entrada hay que atacar los problemas actualmente que se presentan. En la academia tenemos una lista que inclusive hace parte de manuales muy famosos internacionalmente, inclusive generados por expertos, digamos, de nuestra universidad, inclusive pues que son protagonistas también en ese mismo contexto, en el contexto nacional. El detonante número uno de los procesos que estamos viendo actualmente es el agua. Allí pues tenemos que hacer toda una serie de zanjas, tenemos que colectarla de alguna forma, no se puede dejar que el agua llegue y aflore y pues lleve a cabo o sea el desencadenante también de eventos de inestabilidad. Es muy común ver cuando vamos por las carreteras una serie de tuberías que van saliendo de la montaña, se llaman pues técnicamente unos lloraderos y capturan el agua dentro de la masa, dentro de la montaña y la sacan del proyecto. Un sistema de zanjas también desde bien arriba,
donde también tan pronto llueve, pues evacuamos el agua. Son medidas, digamos, inmediatas, es lo que se está ejecutando actualmente, medidas de contención también para evitar que esos eventos pues vuelvan y cierren la carretera. Vemos en las imágenes unas canecas con concreto, pues tienen un peso considerable, como formando entre ellas un muro de contención, una obra que evite pues que la montaña venga y de nuevo interrumpa el paso vehicular. Y académicamente pues podemos estar desde soluciones así menores, de rápida ejecución, reactivas ante la situación, hasta el diseño definitivo de una carretera totalmente nueva por un trazado que sería ya el cuarto trazado entonces que podríamos generar para conectar el centro del país con Villavicencio y los demás lugares del departamento del Meta y la zona oriental sur de Colombia. Momentos estábamos hablando de la importancia de esta vía, que es esa conexión del centro del país, otras regiones. ¿Cuál es la importancia de la vía al llano? Bueno, Pablo, se puede ver básicamente en dos perspectivas y una tercera que ya hace parte, digamos, de departamentos de planeación nacional, de hacedores de políticas públicas. La primera y la que todos estamos relacionados es el tema de accesibilidad. Se mide en términos de tiempo. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos siempre, desde usuarios normales, desde el punto de vista turístico, hasta transportadores de carga, empleados, digamos, de logística, coordinadores de logística de grandes compañías, es cuánto tiempo me demoro desde el departamento del Meta hasta el centro del país. O si particularmente hablamos de Villavicencio, sin embargo, pues es mucho más amplio los focos de desarrollo y de industria que tenemos en esta zona de Colombia y que quieren conectar al centro. Entonces, la primera importancia es esa, poder tener accesibilidad a bienes, servicios y otro tipo de actividades propias, digamos, de la actividad del transporte, que necesite actividad del transporte. Veamos, por ejemplo, cómo personas se quedaban sin oxígeno o se empezaba a hablar de una escasez de oxígeno hace unos días y tocó, digamos, especificar ese corredor humanitario. Entonces, en este caso, accesibilidad a bienes de salud, por ejemplo, y externalidades que son impactos en todo sentido. Entonces, alguien hablaba también en Caracol ahora hace unos días que no podía acceder a servicios de educación, que no podía movilizarse y encontrarse con sus familiares o hacer actividades propias de su profesión. Entonces los impactos son muchos y ese es un primer enfoque entonces de la importancia y es el tema del tiempo. Después el tema de costos, que también nos afecta a todos. Entonces la actividad misma del transporte tiene aproximadamente unos 10 factores que son directamente proporcionales a esa situación de la carretera. Estamos hablando de combustibles, de, digamos, costos directos, costos indirectos de la actividad misma del transporte, el tema de flejes, bueno, el gasto de peajes, los mismos viáticos de los conductores, pues no perdamos de vista que el contexto es muy global y son muchos los actores que intervienen acá. Y finalmente eso se paga, pues, o en canasta familiar, o en commodities, o en aquellos insumos que llegan a las empresas de producción, de transformación de materia prima, y se sigue trasladando hasta el consumidor. Entonces son, digamos, esas dos aristas las más importantes acá, Pablo. El tema de costos y de tiempo. Sí, señor. Las decisiones inmediatas del gobierno nacional para evitar que siga pasando esta situación. Entendemos, por supuesto, que es producto de una falla geológica, de un temblor, de las lloviznas, de las lluvias, los aguaceros, pero más allá de eso son los peajes más costosos del país y vive cerrada esta vía. 3 decisiones inmediatas para concluir esta entrevista. Bueno, tenemos que aliviar el impacto económico. Creería que es una primera medida. El tema de levantar los peajes, pues temporalmente va a ayudar y definitivamente es algo que se necesita. Inclusive los cierres y las invasiones de vía que hubo hace unas horas, hace unos días también, es por ese tema, por el tema de costos. Entonces, primera medida también para aliviar un poco el impacto, creería que puede ser eso. Esa es una negociación entre gobierno, concesión, para poderlo lograr y que las personas puedan transportar de emergencia y ponerse al día justamente en eso. En un segundo lugar, más obras. Entonces se necesita seguir todavía con las intervenciones. Puede que la montaña nuevamente presente ciertos problemas, nuevamente hay que intervenirlos. Esa actividad no puede parar, entonces desde el punto de vista técnico, más obras. Y en un tercer lugar, ya hay que empezar a ver alternativas.
pues definitivamente el país ya es totalmente consciente y técnicamente también que es muy sensible esta carretera a cualquier alteración, sea clima, sea eventos sísmicos, lo que sea, cualquier detonante es muy sensible y necesitamos como tercer medida en ese orden de prioridad empezar a pensar ya en posibles rutas alternas o potencializar las rutas actuales que tenemos para que sean competitivas con la actual ruta Bogotá-Villavicencio. Pues docente José Ignacio Nieto, que es de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, gracias por estar con nosotros a esta hora, aquí en Caracol Ahora. Feliz noche, Pablo, y muchas gracias por la invitación.